Bueno, vamos a hablar acerca de la trombocitemia esencial. Bueno, así como preámbulo, tener en cuenta que todo esto, todas estas patologías forman parte, tienen una vía común en cuanto a su desarrollo en la parte molecular y por eso muchas de las cosas que se van a hablar aquí son similares pues a lo que ya habló Judith. Entonces, Son los mieloproliferativos Filadelfia negativos. Bueno, empezamos con el concepto de esto. Es un defecto clonal adquirido de los precursores mieloides caracterizado por una proliferación descontrolada. Lo dejamos hasta ahí porque de todas maneras es como repetitivo el linaje al que van a comprometer. Y en este caso, hablando específicamente de los megacariocitos, vamos a tener pues la trombocitemia esencial. Forma parte precisamente de las neoplasias mieloproliferativas que son Filadelfia negativas, junto con la policitemia vera y la mielofibrosis primaria. Y bueno, aunque típicamente es un trastorno de los adultos, mucha de la información que se obtiene de esta enfermedad es de ahí, o sea, de los reportes que se hacen, de los tratamientos que reciben, porque el escenario que manejan ellos quizás un poquito más parecido a los adolescentes, pero en pediatría muchos factores son totalmente distintos. Entonces se toma información de ahí, se la traspola a los pacientes pediátricos. Es muy poco frecuente en la edad media o edad avanzada y es muy rara en pediatría. Algo que tiene que ver, así como en policitemia vimos que hay mucha relación con la trombocitemia esencial, aquí pues hay que recordar que el 15% de estos pacientes pueden progresar a un estado de mielofibrosis que precisamente se conoce como mielofibrosis post trombocitemia esencial. Bueno, entonces, los criterios diagnósticos sí han tenido sus revisiones, han ido variando. En el lado izquierdo están los del 2016 y en el lado derecho los de 2022, que realmente son muy parecidos, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que para poder diagnosticar trombocitemia esencial requerimos que todos los criterios mayores se cumplan, o al menos, bueno, son tres, ¿no? Que todos se cumplan y que tengamos, en caso de que nos falte uno, tengamos uno de los menores, que bueno, en realidad son casi similares. El conteo plaquetario tiene que estar por arriba de 400.000. Debemos observar en médula ósea proliferación megacariocítica, y pues aquí el dato importante es que sea un incremento de los megacariocitos maduros, los cuales se van a ver agrandados, con núcleos hiperlobulados, sin incremento significativo de granulopoiesis o eritropoiesis, y con un raro muy pequeño incremento de las fibras de reticulina. También tiene que ser como pues hablamos en la plática anterior, que es básicamente un diagnóstico excluyente porque no va a cumplir criterios para las otras mieloproliferativas, ni tampoco para síndromes mielodisplásicos ni ningún tipo de neoplasia mieloide. Por lo tanto, va a irse descartando hasta llegar finalmente a esto. Va a tener la presencia de mutaciones JAK2, CARL o MPL, y en caso de que pues alguna de estas falte, tenemos que tener la evidencia de un marcador clonal o la no evidencia de la trombosis reactiva. Bueno, esta diapositiva de aquí habla mucho acerca de todas estas situaciones que ponen en discusión este diagnóstico. Sabemos que los valores de plaquetas van a representar un dilema importante en los pacientes pediátricos, ya que hay condiciones que son transitorias y que se van resolviendo, y en ese caso pues hablamos de qué tanto se espera para definir si una trombocitosis es secundaria o ya estamos ante un proceso mieloproliferativo. Los estudios dicen que pues se va variando, hay algunos que mencionan que 3 meses es el límite, hay otros que vigilan hasta los 6 meses, hay otros que hacen enfoques un poquito más temprano, a los 3 meses ya con estudios moleculares, pero bueno, es algo que todavía digamos que está en discusión. Y aparte de eso, encontramos muy frecuentemente en pacientes pediátricos trombocitosis secundarias, ya que estas pues se presentan ante varios trastornos inflamatorios. Sabemos que la principal causa son infecciosos, pero muchos trastornos inflamatorios pueden desencadenar conteos altos de trombocitos sin que eso signifique que estamos ante el diagnóstico de síndrome mieloproliferativo. El límite superior normal sugerido por la IOP es de 450.000, pero en el mismo documento que estableció pues este grupo italiano, hablan acerca de que hay valores de plaquetas que pueden ser normales. Por ejemplo, en los niños prematuros que tienen bajo peso, pueden llegar a tener conteos más allá de 600.000, y eso sigue estando dentro de lo normal.
así como ellos establecen pues tiempos de vigilancia que varían mucho en la edad pediátrica. Así que sí, hay esquemas en los que se habla de cuánto tiene que tener un paciente pediátrico en conteo plaquetario y su percentil 95, pero de manera general, si es que tiene más de 450.000 durante un tiempo prolongado, ya vamos a ir sospechando de que podemos estar ante este diagnóstico. Además de eso, existen otras condiciones, como por ejemplo la trombosis hereditaria en adolescentes. Y bueno, aunque es una cuestión extremadamente rara, también es algo que debemos contar aquí. Y más que nada aquí en este caso particular vamos a ver mutación de ganancia en función del gen de la trombopoyetina. Este documento italiano también hace mucho enfoque en la trombocitosis secundaria. En este de aquí, para tratar de conceptualizarla, es el aumento transitorio del recuento plaquetario relacionado a una enfermedad inflamatoria y sí lo ubica con un límite de 3 meses. ¿Qué tan frecuente se debe dar seguimiento a estas patologías inflamatorias? Pues ya depende de cada escenario que tenga la patología, sobre todo en las cuestiones reumatológicas, donde a veces sí necesitan conteos mensuales y así. Entonces, bueno, ahora, muchas de las diferencias que tienen con los adultos tienen que ver con las complicaciones, ya que en pediatría las tasas de complicaciones trombóticas o hemorrágicas van a ser mucho más bajas. Pero por en cambio las de mielofibrosis o transformación leucémica, aunque siguen siendo bajas, sí podemos encontrarlas casi a la par de los adultos, dependiendo, claro, de los factores de riesgo que los adultos manejen. Ahora, esta de aquí es una diapositiva para recordar una plática que ya vimos en el módulo anterior de hematología, donde vemos cómo este recuento o esta fisiología que tienen las plaquetas para regularse hace que mientras más plaquetas haya, los receptores para trombopoyetina estén menos disponibles y por lo tanto no se produzca tanto. Mientras que el caso diferente, si hay muy pocas plaquetas, hay más disponibilidad y se produce pueden llegar a los megacariocitos y por lo tanto se producen más. Esta interacción del receptor de trombopoyetina pues, es la base de toda esta fisiología que vamos a tener, ya que como mecanismo para poder producir esta proliferación está la activación de estas vías que son la JAK, STAT1, STAT2 y todas esas. Los procesos inflamatorios tienen la capacidad de desencadenar la liberación de interleucinas. Las más mencionadas, pues que lo vimos igual en esas pláticas, fueron la interleucina 1 y la interleucina 6. Y un dato, pues, no menor, es que en la infancia estos procesos son mucho más activos que pues, en los adultos, ¿no? Entonces tienen mucha mayor facilidad de hacer trombosis reactiva, por lo que inclusive se los cuenta como un reactante de fase aguda. Entonces, bueno, aunque es muy atípica trombocitemia esencial en la edad pediátrica, es la neoplasia mieloproliferativa más frecuente que se encuentra en la infancia. La incidencia estimada es variable también. Hay algunos estudios que la reportan hasta 1.5, otros, bueno, en este caso 0.6 por millón de años en menores de 20 años. Si ya la extendemos a grupos de mayor edad, va a ser muchísimo más rara. Y esto de aquí en la parte molecular es lo que hay que pues recordar, ¿no? Vamos a observar mutaciones similares a la de policitemia vera, en este caso las mutaciones del JAK con los dos serotipos que ya se hablan, el JAK2 B617F y la del exón 12. Esta va a estar presente en la mayoría de los casos de policitemia vera, pero va a estar en la mitad de la trombocitemia esencial y mielofibrosis. Cuando nosotros hacemos una agrupación de todos estos pacientes que tienen trombocitemia esencial, vamos a encontrar que el 50-60% van a tener esta mutación del JAK. Y esta mutación es la que ha demostrado en relación a las otras que tienen mayor riesgo trombótico. Después de esa vamos a encontrar la mutación del oncogen del virus del EPM, en este caso la W515L. Solo la vamos a encontrar en el 1 a 5% de los casos y pues digamos que es la que menos daño hace, ya que es la que tiene menos complicaciones y no tiene cambios prefibróticos a nivel medular. Y la otra que vamos a encontrar es la mutación del gen de la calreticulina o CAR. Del 15 al 25%, este está relacionado con una edad más joven, con sexo masculino, pero sí con conteos leucocitarios más altos, aunque no es la que tiene mayor riesgo trombótico. Todas estas mutaciones lo que van a hacer es activar de una manera positiva, se podría decir, la vía del JAK2 y por lo tanto va a haber más proliferación de las plaquetas.
Pero también debemos recordar que hay 10% de estos casos que no tienen mutaciones. Son las que se conocen como trombocitemia esencial triple negativa, o sea, no tienen ninguna de las tres, y están asociadas a pocos eventos cardiovasculares. ¿Y por qué es importante saber que existen las triple negativas? Porque a veces vamos a hacer el seguimiento, vamos a tener al paciente con criterios clínicos que se ajustan a una trombocitemia esencial, pero precisamente ninguna va a positivizarse. Entonces, pues ahí quedamos ante el dilema de qué podría ser, ¿no? Hoy en día incluso se habla de que hay mutaciones derivadas de estas que todavía no se logran como identificar específicamente, pero que están relacionadas o tienen base en estas mutaciones anteriores. Bueno, en los cuadritos de diagnóstico de estas patologías encontramos a las tres ya que pues comparten esta biología. En la mitad vemos que está la trombocitemia esencial, la cual se va a sospechar con plaquetas mayores de 450.000 y vamos a encontrar aquí pues que la mayoría va a tener la mutación para el JAK2, cualquiera de los dos tipos. En caso de que fuera negativa, como observamos acá, todavía es posible que la tenga, ya que, bueno, del 10 al 20% de los casos pueden ser esta triple negativa. Pero si es positiva, pues tampoco vamos a estar 100% seguro de que puede ser, porque pueden ser casos de trombocitosis todavía en respuesta. Este gráfico de aquí, vamos a ejemplificar alguna de las formas para hacer diagnóstico de diferencial morfológico. Bueno, acá, por ejemplo, vamos a poder ver la médula de un paciente que tiene trombocitosis reactiva, que característicamente tiene pues megacariocitos normales. En esta vamos a ver ya cambios mielodisplásicos de los megacariocitos y ahí pues vamos a cambiar nuestro diagnóstico y asimismo... Morfología, ¿no? Pero están aumentando. Sí, claro, aumentados como respuesta. Bueno. Y finalmente, pues en patologías clonales ya tipo leucemia mieloide crónica, vamos a observar ya los cambios propios de una leucemia mieloide. Ahora, en cambio, en paciente que tiene trombocitemia esencial, lo que vamos a encontrar es la descripción que tienen los criterios diagnósticos, unos megacariocitos que están agrandados, pero que tienen un aspecto maduro. Si es que vemos bueno, este de aquí es ya cuando hay cambios fibróticos, ¿no? Si es que vemos en la parte de laboratorio, lo que vamos a encontrar, o más bien a veces no vamos a encontrar, es que tenga anemia, con los índices de células rojas que van a estar dentro de lo normal, los aspirados perdón, los frotis de sangre periférica, en algunas ocasiones muestran leucoeritroblastosis y, bueno, ausencia de dacrocitos. A veces vamos a encontrar incrementada la LDH, y bueno, las mutaciones que ya tienen que ver más con un estudio molecular, en caso de que nosotros la podamos pedir. Este de acá es una comparación, pues con una distancia algo en años, que lo hizo el grupo italiano y un estudio de donde fue una revisión sistemática ya con un poco más de pacientes sobre precisamente trombocitemia esencial. En el primero vamos a ver 89 pacientes y en el segundo 396. Este contraste de aquí se hizo para darnos cuenta que, pues, a pesar digamos, del momento en el que se hicieron los estudios, es similar lo que se han encontrado, ¿no? Vemos que hay una predominancia algo mayor del sexo femenino, con un rango de edad algo similar, entre 7 y 9 años. Los conteos plaquetarios límites altos van a llegar hasta los 4 millones. Y los síntomas microvasculares, que ya igual vamos a encontrar cefalea, a veces algunos sangrados menores, van a oscilar entre los 30 y los 23% de los casos. La esplenomegalia sí se puede ver un poco más presente, entre el 50 al 40% de los casos. La hemorragia pues también es mínima, de 9 a 4,8. Y bueno, y así vamos encontrando similitudes. En el caso del estudio de 2005, vemos que no hubo transformaciones leucémicas, aunque en el ya más grande, en la revisión sistemática, vemos que ya hay 2% de cambios hacia mielofibrosis. Y en cuanto a las mutaciones, vemos que aquí están testeadas las tres, ¿no? Observamos que pues, la más frecuente definitivamente son la de las JAK2, la menos frecuente es la W515L y luego, bueno, viene las mutaciones del CAR.
Y aunque la biopsia no se realiza de manera rutinaria, a veces sí es, bueno, en realidad sí es necesaria para poder hacer el diagnóstico diferencial adecuado, pero bueno, no se realizó aquí en la mayoría de los pacientes, aquí son la mitad, pero bueno, los cambios son los que se reportaron anteriormente. En las características clínicas, pues hay que reconocer que la mayoría de los pacientes son totalmente asintomáticos. Estos síntomas microvasculares realmente son inespecíficos. Cefalea, dolor abdominal, parestesias que en muchas ocasiones tienen que ver o con una patología de base que ellos ya pueden tener o a veces pues con otra sintomatología relacionada no a la trombocitemia esencial. Las epistaxis o hemorragias menores también se pueden presentar en algunas ocasiones. La frecuencia con la que se presentan estas son igual muy bajas. La principal complicación, igual teniendo en cuenta que va relacionada con la policitemia vera, va a ser la trombosis. Pero esta es típica de los adultos. En los pacientes pediátricos es muy rara. Y hablando de estos adultos y tratando de traspolar un poco hacia aquellos que son, digamos, susceptibles a esto, que son los adolescentes y adultos tempranos, están los factores de riesgo cardiovascular, los conocidos, los metabólicos, es decir, obesidad, sedentarismo, tabaquismo. Eso puede aumentar el riesgo y la probabilidad de que estos pacientes hagan trombosis. En pediatría, ¿cuál es el riesgo de que estos pacientes presenten trombosis? Pues en las series más grandes es hasta del 4%, pero siempre se relaciona a patologías de base. De hecho, muchos de estos reportes en la revisión sistemática se extraen de casos aislados, donde se encontró pues trombosis en pediatría y finalmente llegaron a un diagnóstico de trombocitemia esencial. Y ahí es cuando podemos encontrar estos casos de trombosis. Más frecuente, como les comenté en el anterior, era la esplenomegalia, 50-60% de los casos. Y este estudio, pues el comparativo, establece que el riesgo de transformación leucémica va a estar hasta 1,8. Pero mucho ojo porque va a estar relacionado a los tratamientos que se hacen, ya que sí ha ido cambiando. Las opciones terapéuticas que se tenían antes requerían otro tipo de monitorización y tenían un poco más de riesgo de que hagan transformación leucémica. Ahora, en cuanto a establecer qué riesgo tienen estos pacientes en su enfermedad, en trombocitemia esencial, pues todo está traspolado de los adultos. Aquí, por ejemplo, en este caso vemos tres modelos de estratificación de riesgo, pero nos damos cuenta que en los tres va a contar la edad. Entonces, por ejemplo, en el primero 4 puntos le va a dar el paciente que tiene más de 70 años, en el segundo más de 60 y en el tercero también más de 60. En el último se incluye al género masculino y le dan un punto, pero en los otros son conteos básicamente hematológicos, ¿no? Aquí conteo absoluto de neutrófilos y de linfocitos, aquí también de leucocitos y el historial de trombosis, y acá en el último ya están presentes las mutaciones. Ahora, ¿por qué es importante reconocer esto de aquí? Primero porque pues esta parte realmente no la podemos traspolar de los adultos, por obvias razones, ¿no? La edad no va a ser un factor que podamos contar. Y la segunda porque aparte de que estos pacientes ya tienen un historial de trombosis agravado por otros factores, pues tampoco podemos traspolar eso a nuestros pacientes pediátricos. Aquí, por ejemplo, observamos, si nosotros ya nos ponemos un poco más acuciosos, este me pareció bien porque estaba algo resumido. El bajo riesgo lo encontramos en pacientes menores de 60 años sin historial de trombosis. Y yo creo que al menos el 99% de los pacientes entran aquí, ¿no? De los pacientes pediátricos. Y en este caso, estos pacientes van a dividirse en dos, los de riesgo bajo y los de riesgo muy bajo. ¿Y en base a qué se divide este riesgo bajo y riesgo muy bajo? A la presencia o no del JAK. Entonces, pues nuestros pacientes van a caer siempre aquí, en riesgo bajo o en riesgo muy bajo. Bueno, entonces, cuando ya hablamos acerca del manejo de la trombocitemia esencial, en adultos y adolescentes va a estar orientado a prevenir las complicaciones vasculares sin aumentar el riesgo de transformación. Muy pocos estudios van a evaluar el manejo adecuado en cuanto al riesgo, pero sí tenemos que recordar que estos medicamentos que se van a utilizar son de uso prolongado. Si no es por muchos años, será para toda la vida, pero van a ser de uso muy prolongado y como todo fármaco requiere su vigilancia. La mejor actitud terapéutica en los casos de trombocitemia esencial es vigilar, tanto hematológica como clínica. Y
pues hasta ahora hay dudas sobre el momento y las condiciones para intervenir. Los recuentos a los que se requiere el uso de los medicamentos no se han establecido realmente. Algunos lo usan a partir del 1.000.000, otros de los 3 millones, pero bueno. Por los tiempos también hay cuándo se va haciendo la vigilancia y así. Todo va a depender del caso particular en el que se maneja el paciente y las condiciones que puedan agravarlo. Si tiene un historial de trombosis, la actividad a la que se dedica, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, por eso hay que basarnos en este caso de los riesgos conductuales, familiares, constitucionales, incluyendo pues ese periodo en el que algunos pacientes tienen embarazo. Lo que podemos utilizar en estos pacientes se ha pues hablado de la aspirina, el ácido acetilsalicílico en dosis bajas, sobre todo para el manejo de síntomas menores, como el caso de la cefalea o la eritromegalia, a dosis de 1 mg/kg, que suele ser eficaz para controlar estos síntomas. Se la recomienda en estos pacientes de bajo riesgo que tienen mutación del JAK2. Los anticoagulantes podrían utilizarse cuando ya tienen episodios de trombosis venosas. Se puede utilizar tanto los orales como los antagonistas de la vitamina K, pero recordemos que es muy raro que encontremos trombosis en pediatría, así que también va a ser muy raro que se utilice. En cuanto a citorreducción, los pacientes con riesgo intermedio alto, pues adultos, ¿no?, que hayan experimentado trombosis, está precisamente como hablamos en la plática anterior, la hidroxiurea y la interferón alfa. Pero al ser uso prolongado se debe vigilar los cambios en médula ósea y el análisis citogenético, pues recordemos que hidroxiurea actúa en el ciclo celular, así que puede darse alguna transformación. Y efectivamente, ahora el uso del ruxolitinib están en estudios ya muy avanzados, se ha aprobado para su uso en pediatría, pero pues también va a depender de las condiciones en las que esté nuestro paciente y la forma en la que podamos acceder a él. Otro fármaco que está actualmente en fase 3 de estudios, el anagrelide, es un fármaco que bloquea la maduración desde el estadio de megacariocito hasta ya pues la liberación de las plaquetas. Todavía no es de uso rutinario, pues es muy difícil también de acceder, pero es una de las opciones que se podría utilizar. Y finalmente aquí tenemos un pequeño algoritmo que involucra a todos los grupos de edad, la verdad, es el que como que más se acercaba, pero aquí vamos a encontrar nosotros en estos pacientes, tanto en el riesgo muy bajo como en el riesgo bajo, a todos los que están menores de 60 años. Si tiene o no la mutación del JAK, lo caracterizamos en uno u otro riesgo, y bueno, aquí definitivamente como es para adultos, cuentan los factores de riesgo cardiovascular, pero dense en cuenta que la mayoría son observación, dosis bajas de aspirina, aquí pues un poquito más frecuente de la aspirina y la aspirina 3 veces al día, ya que lo que vamos a controlar en estos pacientes va a ser estos síntomas menores. El resto pues es otro tipo de casos. Y eso es todo. Yo creo que es importante comentar, lo mencionó que estos casos pueden hacer familia inadquirida. Y a veces no nada más son eventos trombóticos, sino también hemorrágicos. Y es cuando hay que sopesar aquí, porque, por ejemplo, en el último, me pones el algoritmo final que tienes, sí menciona algo del Pombilebron, por eso me acordé. Por ahí decía, abajo, a la izquierda. Ahí, que en ese caso, pues no podríamos dar aspirina. ¿No? Y es importante que si sospechamos, porque más que trombosis hay hemorragia, pues mandemos a hacer el panel de von Willebrand. ¿Cuál sería el panel de von Willebrand? Con factor de riesgo susceptible. Un factor, ¿de acuerdo? Importante eso, porque existe esa posibilidad. Se dice que no es mucho el porcentaje, 20 o 30%, pero hay que sospecharlo en quien además que trombosis hacen. ¿Ah? Muy bien, Byron. ¿Alguna otra cosa? Aquí como en adultos, el inicio de asa profiláctico también es arriba de 800 o no, la asa por control. ¿En adultos dices? Ajá. ¿Cómo? Que luego cuando yo arriba de 800,000 dicen asa profiláctico. ¿No? Es menos, como ya lo comentó Byron, el riesgo es mucho menor. Yo creo que aquí sería como que individualizar, ver qué otros factores tiene para hacer trombosis, obesidad, o sea, otras cosas. En ese caso, a lo mejor sí tendrías que dar un agregado. Pero yo creo que es individualizar el caso.
¿Quieres comentar algo? Pues no hemos tenido, De estos no. los que hemos tenido son los niños de hepatoblastoma, sí. Pero bueno, ahí sería, Ah, potromocitos. sí, y sí se les ha dejado a veces aspirina porque han llegado a tener 1.500.000 plaquetas. ¿No? Conforme se va controlando la enfermedad, pues ya se deja de utilizar. Sí, Eli pregunta que si se le hace médula a todos. que si se le hace médula ósea para diagnóstico, sí. Porque aquí más que otra cosa es ver la morfología, como tú lo dijiste, de los megacariocitos. Y a diferencia de si es un mielodisplásico, una M7 o cualquier otra cosa, las características que tú nos mencionaste es lo que hay que identificar. No sé. Bueno, ya puso gracias. Ah, bien. Sí, ya. Saludos, Eli. ¿Algo más, chicos? ¿No? El siguiente tema te toca a ti, Pablo. Sí, doctora. Sí, Gracias. perfecto. Pues, y Said, leucemia mielomonocítica juvenil, ¿verdad? Muy bien. De acuerdo, pues si no hay alguna otra pregunta, hoy terminamos temprano. ¿Vale? Muchas gracias. Tengan buen día.